a la vida de un hombre controvertido, de un hombre que tenía una personalidad muy fuerte, pero que conoció al país como ninguno, que lo recorrió, que intentó 3 veces ser presidente de Colombia, no pudo, llegó a ser vicepresidente después de ocupar todas las dignidades. Fue concejal de su municipio, de Boyacá, que queda al occidente de Bogotá, después concejal de Bogotá, congresista, presidente del Congreso, en un par de oportunidades ministro, hasta llegar a la vicepresidencia. Quedó a punto, y lo iba a volver a intentar, una candidatura presidencial. Y en esas condiciones murió Germán Vargas Lleras a los 64 años. Un amigo, un hombre de Estado, un gladiador, le dijo el presidente Gustavo Petro, un guerrero, le dijo su hermano José Antonio, un hombre a quien han desfilado personas humildes, el poder todo, intentando explicar el fenómeno de Germán Vargas Lleras, del que vamos a hablar esta mañana. La misa de despedida es en la catedral oficiada por el cardenal, en la catedral oficiada por el cardenal de Bogotá. A la misa van a asistir, además de sus familiares, amigos, congresistas de su partido, los representantes protagonistas de la vida política de los últimos 50 años, desde cuando Germán hizo su carrera política. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Les hablaré de la tragedia del fin de semana alrededor de Mateo Pérez Rueda, cuyo cuerpo ya fue entregado a su familia en Yarumal, en el departamento de Antioquia. Es una tragedia en desarrollo que, por otro lado, retrata el fracaso de la paz total. Noticias de Colombia y el mundo, bienvenidos. A partir de este momento opera normalmente el aeropuerto El Dorado en Bogotá. La noticia internacional es el anuncio del presidente Trump desde Washington de que fracasó el intento de negociación con Irán. A esta hora están rotas esas intenciones, dice el presidente Trump, que son inaceptables las condiciones puestas por Irán. Era un memorando de entendimiento que buscaba terminar y prolongar la confrontación que está completando 2 meses. Por cuenta de los nuevos ataques, de la poca expectativa de paz, esta mañana nuevamente está disparado el precio internacional del petróleo, que vuelve a estar por encima de $100 el barril. Así que noticias de Colombia y el mundo que ampliamos a partir de este momento. Bienvenidos enseguida. Primero, los titulares en Mañanas Blue. Estos son los titulares de las noticias más importantes en Mañanas Blue. Hoy en la Catedral Primada de Colombia serán las exequias del vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien falleció el pasado viernes 8 de mayo a los 64 años, tras batallar contra un tumor cerebral que deterioró su salud en los últimos meses. El cuerpo del exvicepresidente estuvo en capilla ardiente en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, en el centro de Bogotá, donde se rindieron honores de Estado con la participación de la Guardia Presidencial. Su legado incluye haber sido vicepresidente entre 2014 y 2017 durante el gobierno de Juan Manuel Santos, fue ministro de Vivienda, ministro del Interior, senador de la República y concejal de Bogotá. Distintas personalidades de la política colombiana lamentaron su fallecimiento, expresidentes de la República, congresistas, presidentes de las altas cortes y candidatos presidenciales le dieron el último adiós. Cientos de personas despidieron al periodista Mateo Pérez Rueda en el municipio de Yarumal, en el departamento de Antioquia. El joven comunicador de 24 años fue asesinado en zona rural del municipio de Briceño mientras realizaba labores de reportería sobre el conflicto armado. El cuerpo de Mateo fue recuperado el pasado viernes 8 de mayo por una misión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo, tras permanecer desaparecido desde el 5 de mayo. Las autoridades han señalado a integrantes de las disidencias de las FARC como responsables del crimen, específicamente alias Chalá, cabecilla del Frente 36. Las autoridades ofrecen hasta 500 millones de pesos de recompensa por su captura. Luego del asesinato del periodista Mateo Pérez, el presidente Gustavo Petro reiteró que el oro es uno de los motivos del conflicto en esta región. Señaló que están buscando usar el asesinato del comunicador con fines electorales. La candidata presidencial Paloma Valencia arremetió contra la paz total por este crimen contra el periodista. Vinculó la libertad de alias Calarcá con el asesinato de Mateo en Briceño, en el departamento de Antioquia. Desde Valledupar, el candidato presidencial Iván Cepeda condenó el asesinato del periodista Mateo Pérez. Además, envió un mensaje a los grupos armados advirtiendo que no habrá diálogo si continuarán con los asesinatos de líderes y lideresas sociales. Tras 4 años del asesinato del fiscal paraguayo antimafia Marcelo Pecci, en Colombia su familia exigió compromiso en la investigación para determinar quién ordenó su muerte.
A pocos días de las elecciones presidenciales, el candidato Belardo de la Espriella denunció que recibió información sobre un plan para atentar en su contra. El plan involucraría personal oficial de la Dirección Nacional de Inteligencia. Un juez de Bogotá legalizó la captura de Andrés Camilo Sotelo y Jamie Vega, presuntos implicados en la muerte de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía Nacional, el general William Rincón. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se reunió en Arauca con las esposas de los dos funcionarios de la Fiscalía que fueron secuestrados hace un año por el ELN. Aseguró que el país no descansará hasta regresarlos a sus hogares. Un bus intermunicipal y 2 tractocamiones fueron incinerados en el sector Crucecitas, jurisdicción de Valdivia, en el norte de Antioquia. En el lugar, las autoridades encontraron una bandera del ELN y un artefacto explosivo improvisado. Tropas del Ejército Nacional capturaron en Caquetá alias Templete, integrante de las disidencias de las FARC. Sería responsable de homicidios y atentados contra la fuerza pública en Cartagena del Chairá. Fallecieron 4 mineros que quedaron atrapados tras una explosión en la mina Las Quintas, en el municipio de Cucunoa, en el departamento de Cundinamarca. A Bogotá comenzaron a llegar más de 500 indígenas del resguardo de la María, de Piendamó, Cauca, pertenecientes al pueblo Misaj, en 11 vehículos tipo escalera. Vienen a pedirle garantías en los territorios al gobierno nacional. La comunidad andina dio 10 días a Ecuador y a Colombia para eliminar los aranceles recíprocos y las restricciones que han bloqueado el comercio bilateral al considerar que afectan el comercio subregional. El IDEAM alertó que Colombia registró condiciones climáticas más cálidas de lo habitual durante la primera semana de mayo de 2026, en especial en la región Caribe, San Andrés Islas y Chiscas, en Boyacá, donde ocurrieron eventos térmicos extremos. Las altas temperaturas seguirán esta semana. El desbordamiento del río Bijaguar en el corregimiento del Reposo, en Apartado, Antioquia, dejó 10 barrios inundados y pérdidas de enseres. Preliminarmente se habla de 600 viviendas afectadas y unas 1.000 personas damnificadas. El gobierno nacional prorrogó el polémico contrato por 10.000 millones de pesos firmado con la firma británica Amadeus Consultancy Limited, la microempresa contratada por la presidencia para asesorar jurídicamente al Estado colombiano frente a las sanciones impuestas por Estados Unidos al presidente Gustavo Petro. Una francesa y un estadounidense evacuados del crucero MV Hondius dieron positivo en antivirus y otro tiene síntomas leves. Las casi 150 personas a bordo de este crucero fueron evacuadas en Tenerife, España. Hasta el momento se han reportado 3 muertos. Barcelona se quedó con el clásico 264 ante el Real Madrid y se consagró campeón de la Liga Española. El cuadro blaugrana logró su título número 29 con este torneo tras imponerse 2-0 al cuadro merengue. Ampliación de estas y más noticias en BluRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Mañanas Blue. Están a punto de entrar 500 indígenas que vienen desde el occidente a Bogotá. Informa el gobierno de Bogotá que hay máxima alerta. Son indígenas del pueblo Misak que vienen a protestar contra el gobierno nacional. Las 5 de la mañana, 8 minutos, en las calles de la ciudad esta mañana, Javier Segura. Hola Néstor, buenos días. Esta mañana llegarán a Bogotá al menos 500 indígenas del pueblo Misak provenientes del resguardo La María de Piendamó, en el departamento del Cauca, quienes se movilizan en 11 buses tipo escalera, también conocidas como chivas. Es un viaje de 11 horas, por lo que se espera su arribo, como siempre, en las primeras horas de este lunes por el peaje de Chusacá. La última vez llegaron directamente a la Plaza de Toros de la Santa María en el centro de Bogotá. Y es que el secretario de Gobierno de la capital, el señor Gustavo Quintero, informó que la comunidad está buscando reclamar ante el gobierno nacional mayores garantías en sus territorios. La administración distrital anunció acompañamiento con equipos de diálogo, derechos humanos y asuntos étnicos, pero hizo un llamado al Ministerio del Interior para que coordine oportunamente los espacios de conversación y que se busque una salida a esta situación. Hace menos de un mes, el 21 de abril, cerca de 800 indígenas Misak llegaron a la capital del país en una caravana de 22 chivas y otros vehículos provenientes también del departamento del Cauca. La protesta en ese momento estuvo relacionada con las reclamaciones sobre tierras e incumplimientos del gobierno nacional, especialmente frente a decisiones de la Agencia Nacional de Tierras. Varios videos, Néstor, videos virales registrados este fin de semana en estaciones de Transmilenio con habitantes de calle. El secretario de Integración Social de Bogotá, Roberto Angulo, y María Fernanda Ortiz, que es la actual gerente general de Transmilenio, respondieron a las críticas asegurando que su labor no es sacar indigentes del sistema, sino promover procesos de inclusión y atender tensiones sociales sin llegar a estigmatizar a la población habitante de calle. Uno de los casos más comentados mostró a un hombre intentando
intentando ingresar, ojo a esto, a un bus articulado de Transmilenio con una señal de tránsito que aproximadamente tiene unos 3 metros de largo, mientras otro video mostró a un habitante de calle durmiendo en ropa interior dentro del sistema y ocupando 2 sillas azules. A esos episodios se sumaron las denuncias por más hechos de violencia e intolerancia dentro de Transmilenio. El secretario de Integración y la gerente de Transmilenio defendieron el acompañamiento institucional y recordaron que junto con equipos de Transmilenio, más de 600 habitantes de calle han sido abordados desde el año pasado para ofrecer atención social y mediación en este tipo de situaciones. Escuchamos a los 2 funcionarios del distrito. Transmilenio es el sistema circulatorio de Bogotá. Y como tal refleja buena parte de la población que vive en la ciudad. Por un lado, la gente contenta que va a trabajar o el que se va a estudiar, pero también refleja las tensiones sociales que podemos ver en la ciudad. Por eso trabajamos en equipo la Secretaría de Integración Social y Transmilenio, para que este sea un vehículo de equidad y de productividad todos los días. Néstor, pero el asunto no para ahí. Un nuevo caso de intolerancia se presentó esta vez entre conductores del SITP, que quedó registrado este domingo en Bogotá, luego de que 2 operadores de la ruta Masivo Capital protagonizaran una discusión frente a los pasajeros en plena avenida Ciudad de Cali, en lo que parece ser el centro comercial Ayuelos, aparentemente por el adelantamiento de uno de los buses. Los gritos e insultos entre los 2 trabajadores quedaron grabados por los usuarios y rápidamente se viralizaron a través de las redes sociales. Escuchemos. Papi, le estoy dando paso al man. Le estoy dando paso al man. Le estoy dando paso al man. Le tengo que darle paso obligado. Néstor, este hecho está generando preocupación entre los miles de usuarios del SITP y pues con justa razón, porque el nivel de estrés en el que trabajan algunos conductores del sistema hasta ahora pues ni Transmilenio ni tampoco la empresa Masivo Capital se han pronunciado sobre lo ocurrido este domingo en el Día de las Madres. Estos 2 conductores llegaron al punto de agredirse, golpearse en las ventanas y esta fue la situación que se registró este fin de semana. Desde las calles de Bogotá, Javier Segura, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue, más que radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. La madre es la expresión del amor incondicional. Cada vez que yo pienso en el amor incondicional, traigo escenas a mi memoria de mi mamá cuidándome. Por amor, sin nada a cambio. Simplemente porque su amor la empuja, porque su amor la impulsa a cuidarme. Hoy quisiera que cada uno de nosotros pensara en el amor de madre. Si las madres me están viendo, pensaran en su amor y dieran gracias. Se aleja la posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra. Irán presentó la respuesta, le pareció inaceptable al presidente Donald Trump y nuevamente a partir de esta mañana el mundo viendo cómo se disparan los precios internacionales del petróleo. Pakistán era el país mediador en las negociaciones, confirma que recibió la respuesta de Irán que no le gustó a Trump y vuelven prácticamente a estar en ceros. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buen día. Las expectativas eran altas. Hace tan solo unos días la idea del lado de Estados Unidos es que este memorando de entendimiento los ponía más cerca que nunca junto a Irán del fin de la guerra. Pero no fue así. Anoche el presidente Trump informó que había recibido la respuesta de Irán ante el memorando de entendimiento y que era totalmente inaceptable. Aún no conocemos todos los detalles de qué fue lo que respondió Irán, pero de acuerdo a los reportes de la prensa estatal iraní, incluía el reconocimiento de la soberanía sobre el estrecho de Hormuz.
Este ha sido uno de los puntos más álgidos junto al enriquecimiento de uranio que Estados Unidos buscaba que hubiera una suspensión hasta por unos 12 años y que el estrecho de Hormuz debía abrirse paulatinamente en un periodo de 30 días. Pues ya Irán ha respondido a este mensaje de Trump. Fue hace un par de horas durante una conferencia de prensa del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Bagaei, quien asegura que la propuesta de ellos fue razonable y generosa. ایران ثابت کرده ایران قدرت مسئولیت پذیر در منطقه است و در این حال Irán ha demostrado ser una potencia responsable en la región y al mismo tiempo no somos unos matoneadores. Solo miren nuestra conducta. ¿Acaso fuimos nosotros los que lanzamos una campaña militar en contra de Estados Unidos a miles de kilómetros de distancia o fuimos los que asesinamos a 170 civiles en un solo día? Somos los que matoneamos a Cuba, Venezuela y otros países en el hemisferio occidental, decía este funcionario. Ahora bien, es una total incógnita qué es lo que seguirá en estas confrontaciones. Ya ha habido intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán, fundamentalmente por los bloqueos en el estrecho de Hormuz. No se sabe si Washington reanudará bombardeos en territorio iraní. Lo que sí es claro es que si fuera por Israel, estos ataques deberían ser reanudados inmediatamente. Eso dijo en entrevista con el programa 60 Minutos el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Is the war with Iran over? And if it isn't, who will decide when it is? I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material, enriched uranium that has to be taken out of Iran. There is still enrichment sites that have to be dismantled. There are still proxies that Iran supports. Le preguntaban al primer ministro israelí si se había acabado ya la guerra con Irán y él respondía: se han conseguido varias cosas, pero no está terminado porque aún hay material nuclear enriquecido que tiene que ser sacado de Irán. Hay sitios de enriquecimiento de uranio que deben ser desmantelados, aún hay proxies que Irán respalda y misiles que están produciendo. Hemos degradado mucho de ello, pero aún queda mucho ahí, aún hay trabajo por hacer, decía Netanyahu. Ahora bien, lo que es claro es que en las próximas horas Estados Unidos explorará otras avenidas para tratar de llegar a una solución en la guerra en Irán. Quizás el papel de China va a ser clave teniendo en cuenta que este miércoles el presidente Donald Trump va a sostener una reunión con el presidente de China, Xi Jinping, y ya hace algunos días en China hubo representantes del gobierno iraní también tratando de sumar esfuerzos a los de mediación que ya está adelantando Pakistán. En todo caso, no es claro si se van a reanudar los ataques por parte de Estados Unidos. Néstor. Juan Camilo, gracias. Ante esa posibilidad de que vuelva lo peor de la guerra en 2 meses largos, esta mañana está disparado el precio internacional del petróleo, que había bajado ante la expectativa de un acuerdo y que vuelve a subir notablemente por encima de $100 el barril, muy por encima ante la posibilidad de que vuelvan los ataques allí en el estrecho de Hormuz. El primer ministro israelí dice que la guerra no ha terminado, está lejos de terminar. Son las 5 de la mañana, 19 minutos, desde Europa, desde Londres, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Teníamos la esperanza de que bajaran los precios del petróleo. Recordemos que la semana pasada llegaron por debajo de los $90 el barril. Sin embargo, esta mañana, después de esa respuesta que nos contaba Juan Camilo Merlano del presidente Donald Trump y la posibilidad de que se retome la guerra, ha vuelto a dispararse. De hecho, llegó esta mañana a $105.99, o sea, prácticamente $106. Estamos hablando del barril del petróleo Brent, que a esta hora se ha moderado un tanto, está en $102 el barril, pero nuevamente sobre esa cifra de los $100 el barril, que es una cifra crítica para el resto del mundo, porque de eso depende la producción, la agricultura, todas las formas de producción. La rueda de prensa del encargado de Relaciones Exteriores de Irán ha sido extensa, ha estado hablando de manera muy extensa sobre cuál ha sido la propuesta, pero también la cuenta en Telegram del líder
supuestamente del líder de Irán, explicita cuáles son todos los puntos que está exigiendo Irán. La verdad es que un poco nos arranca la sonrisa porque sabemos que él no ha aparecido hasta ahora y todos los informes de inteligencia dicen que él está en un hospital en Home y que estaría sin la capacidad de gobernar, que estaría inconsciente o incluso en coma. Sin embargo, su cuenta en Telegram permanece activa y suponemos que son sus asistentes los que la están publicando. Y ahí da a conocer los 10 puntos estratégicos que quiere establecer Irán sobre el Golfo Pérsico y en la negociación tanto con Estados Unidos como Israel. Y entre las cosas que ya más llama la atención es que, bueno, dice que la presencia de extranjeros estadounidenses y su asentamiento en las tierras del Golfo Pérsico, dice que es el mayor factor de inseguridad de la región. Ese es el punto 1 de las exigencias de Irán, que tiene que salir Estados Unidos no solamente del Golfo, del control que está ejerciendo sobre el estrecho de Hormuz, sino que de todas sus bases militares del Golfo. Dice además que tiene que el Golfo Pérsico, dice que tiene que además el estrecho de Hormuz quedar absolutamente bajo control de Irán. Dice que ya la historia ha cambiado, el escenario ha cambiado, ya no hay posibilidad de que se vuelva al mismo escenario anterior en que habría libre paso por el estrecho de Hormuz. Dice que ahora solamente Irán puede garantizar la seguridad del estrecho de Hormuz y la seguridad del Golfo Pérsico, dice, y que eso lo van a compartir con Omán. Es lo que dice en estos 10 puntos que ha presentado Irán. La verdad es que uno los lee en esto y cuesta pensar por qué durante la semana pasada el presidente Donald Trump estuvo adelantando que era cierto que estaban cerca de un acuerdo, porque claramente no hay ninguno de los puntos que establece este acuerdo que está pidiendo el Irán que pueda decir que están cerca de algún acuerdo. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora en China. Está el presidente Donald Trump viajando a una reunión con Xi Jinping y sabemos que hace apenas una semana atrás estaba allí Abbas Araghchi, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Irán por el momento, una de las caras más visibles del gobierno iraní, y que fue a reunirse tanto con el ministro de Exteriores de China como también con los asesores del presidente Xi Jinping. Lo que sabemos es que lo que estaban esperando es por lo menos preparar a China, conocer cuál es la posición de Irán antes de esta visita del presidente Donald Trump. Néstor. Silvia, gracias. En Colombia, 5 de la mañana, 22 minutos. A las 11 de la mañana en la Catedral Primada de Bogotá, en el centro de la ciudad, en la misma Plaza de Bolívar, en donde hizo su carrera política, será la despedida, la misa fúnebre de Germán Vargas Lleras, que murió este fin de semana en Bogotá a los 64 años de edad. Un hombre tal vez el último estadista de Colombia, de su generación, que se dedicó a hacer cosas y casas, y obras de infraestructura, y carreteras, y leyes. Fue ministro de Vivienda, fue ministro del Interior y de Justicia, fue vicepresidente de Colombia, pero especialmente el hombre que más ha estudiado, que más conocía Colombia. Un amigo a quien la gente que lo conoció, e inclusive los que no, van a despedirlo. Un hombre que siempre, frentero como fue, controvertido, claro, estuvo coqueteando con el peligro, producto de sus radicales posiciones políticas. En contra, por ejemplo, en la época del Caguán, declarado enemigo, le hicieron varios atentados. Estuvo al borde de la muerte buena parte de su vida y murió paradójicamente en este año de elecciones, cuando intentó, y fue tal vez la última vez, intentó lograr una candidatura presidencial. Su situación de salud no se lo permitió. En el 2003 fue víctima del primero de los atentados de las FARC, que le mandaron un memorando, una carta bomba, a su oficina en el Congreso de Colombia, 13 de diciembre del 2003. Había algunos regalos de los que llegan, un memorando. Y entonces lo abrí y en ese momento pues explotó la bomba. Un episodio rarísimo, porque esa bomba pasó, entró al Congreso. Todos los filtros de seguridad que tienen. Todos los filtros de seguridad. Una cosa milagrosa. Las bombas explotan o no explotan. Esta explotó la mitad. Mucho más grave fue esta mano que quedó colgando y la reconstruyeron. Inicialmente no tenía sensibilidad
ya hoy la tengo. La mano era la mano izquierda, en donde perdió 3 dedos. Corrijo, dije diciembre de 2003, fue diciembre del 2002. Y después, en octubre del 2005, saliendo de Caracol Radio, estábamos haciendo Hora 20, se produjo el otro atentado, el de las FARC, que le puso un carro bomba saliendo por la 9ª, llegando a la calle 72 en el norte de Bogotá. Esa fue una bomba dirigida. El impacto principal de la bomba nos pasó entre el primer y el segundo vehículo. Si nos coge, pues tampoco estaríamos haciendo esta entrevista. Esa bomba rebotó contra un edificio del otro lado de la calle, destrozándolo todo. Bueno, los carros sí quedaron inservibles, pérdida total. Y varios de los muchachos del grupo de escoltas. Durante 16 años fue congresista Germán, después fue ministro, candidato presidencial, primero en el 2010, después en el 2018, le fue muy bien en el 2002, en el 2010, corrijo, cuando sacó casi 2 millones de votos. Le fue muy mal en el 2018, cuando apenas llegó a 1.200.000, 1.300.000 votos, hablando de ese fracaso electoral que era impulso porque quería volver a intentar ser candidato presidencial en este 2026. De manera que no me queda más que agradecer en medio de esta dura polarización a los millones de colombianos que valoraron nuestras iniciativas, nuestro compromiso. Para mí han sido 30 años de haberle servido a este país. No me queda más que motivo de agradecimiento. Y era una especie de despedida en ese momento, que estaba, por supuesto, desconsolado con unos resultados que no eran los que él quería. Le ganó Iván Duque, recuerden ustedes, en esa campaña del 2018. Tenía una personalidad particular, claro que era malgeniado, claro que era arrogante, era un hombre estudioso como el que más conocía al país como ningún otro político en Colombia. Uno de los episodios que lo marcó fue el del coscorrón. Recuerden ustedes, en una campaña hace 7 años, cuando efectivamente le dio un coscorrón a uno de sus escoltas. Misma campaña en la que le respondió a Yolanda Ruiz lo siguiente cuando le hizo preguntas de su vida personal. ¿Usted es de los hombres que lloran? No. ¿No llora fácil? No. ¿Recuerda la última vez que lloró? No. No. ¿Su momento más feliz cuál fue? Pues muchos, no recuerdo. No hay uno en particular. Las preguntas tan chimbas. No, ¿sabe qué, doctor Vargas Lleras? ¿Sabe qué? Con estas preguntas uno y es un buen retrato el de las preguntas chimbas para explicar a Germán Vargas Lleras, que era difícil personalmente, por supuesto, que tenía su genio, un carácter volado, pero por otro lado, que era no una reina de belleza, sino un político juicioso. Alguna vez hablando con María Elvira Arango en el programa Los Informantes sobre ese mal genio, sobre ese carácter excesivo que tenía. No, pero esa fama que tiene de malgeniado. No, pero no es así, exigente sí. Y digo las cosas de frente y no ando con eufemismos. Usted sabe lo que es llegar uno cansado a una comida y que lo aborden y le digan, ¿cómo la ve? ¿Qué hay de vainas? ¿Qué crees que va a pasar? No, un interrogatorio pues de, no, ¿cómo la ve? Claro que era malgeniado, él decía que no era malgeniado, y es cierto, era exigente, no era la reina de belleza a la que se acostumbró la política en Colombia, en donde todos tienen que sonreír ahora y tienen que decir cosas políticamente correctas. Germán no era así, lo describe su hermano José Antonio en una columna que escribió ayer en el mismo espacio en donde Germán escribía los domingos en el periódico El Tiempo. Mariana Neira. Néstor, buenos días. Avanzan las honras fúnebres del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien falleció en la noche del pasado 8 de mayo en Bogotá, tras una lucha fuerte en contra de un tumor cerebral que le ocasionó múltiples quebrantos de salud. Vargas Lleras tenía una cita cada domingo con los lectores de su columna en el periódico El Tiempo. Sin embargo, ayer sus palabras fueron reemplazadas por un homenaje escrito por su hermano José Antonio Vargas Lleras. En el texto, José Antonio describe a su hermano como un hombre disciplinado, valiente y perseverante, resaltando que pese a que a lo largo de su carrera
carrera, aunque enfrentó atentados, accidentes y graves problemas de salud, nunca se apartó de la vida pública ni de sus convicciones políticas. Además, recordó que esa vocación nació del lado de su abuelo, el expresidente Carlos Lleras Restrepo, y que lo acompañó durante toda su vida pública desde que ocupó un escaño en el Consejo de Boyacá a los 18 años hasta llegar a la vicepresidencia de la República. La columna también destaca que varias de las leyes impulsadas por Vargas Lleras, especialmente en materia de extradición, extinción de dominio, lucha contra el terrorismo, seguridad y justicia, le significaron amenazas constantes y afectaciones a su tranquilidad personal y familiar. Incluso su hermano asegura que esas posiciones políticas muy probablemente le costaron su sueño de llegar a la presidencia. La columna también hace referencia a los momentos más difíciles que vivió el ex vicepresidente, entre ellos el atentado con un libro bomba en el Congreso en el año 2002, el carro bomba que explotó contra su esquema de seguridad y las múltiples cirugías que se enfrentó en los últimos años. Allí su hermano asegura que siempre mantuvo la fuerza de un guerrero y una profunda vocación de servicio por el país. José Antonio Vargas Lleras culminó la columna con una sentida despedida a su hermano, abro comillas. Se nos fue muy joven y a destiempo, cuando el país más necesitaba de su liderazgo, experiencia y autoridad, y cuando todo por fin parecía alinearse a su favor. Se fue, como diría el maestro, sin miedo, con el alma limpia, con la sonrisa plena. Se nos fue con la tranquilidad del deber cumplido, de haber dado todas sus luchas desde esta misma columna los últimos 7 años y de haber hecho hasta lo imposible para preservar un país que hoy ve amenazada su democracia y su libertad y que muy a su pesar podrían perderse para siempre. Nos hará una falta inmensa a su hija y a su nieto, a sus hermanos y su familia, a sus amigos, pero sobre todo a Colombia, cierro comillas. Finalmente, el hermano de Vargas Lleras señaló que quizás esta sea la forma más precisa de recordarlo, porque Germán vivió como pocos, peleando todas sus batallas hasta el final. Mariana Neira, Blue Radio. Esta es Blue, más que radio. Escanea este código en Blue Radio. 5 de la mañana, 31 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. 4 mineros muertos de una misma familia dejó una nueva tragedia en una mina de carbón en Cucunova, Cundinamarca. Las autoridades investigan si una posible acumulación de gases generó la explosión dentro del socavón. Los cuerpos de los trabajadores permanecen en medicina legal. Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró que la detonación dejó atrapados a los 4 trabajadores a unos 500 metros de profundidad. La mina era legal y contaba con una licencia ambiental aprobada desde diciembre pasado, según informó la Secretaría de Minas del departamento en las últimas horas. A Bogotá llegarán en las próximas horas más de 500 indígenas del resguardo La María de Piendamó, Cauca, pertenecientes al pueblo Misak, en 11 vehículos tipo escalera. Vienen a pedirle garantías en los territorios al gobierno nacional. La audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Roa por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro continuará hoy a las 4 de la tarde. La diligencia fue suspendida el pasado viernes por decisión de la juez 35 penal municipal con función de garantías, luego de que la defensa solicitara a la Fiscalía precisar varios hechos y fechas relacionadas con la supuesta violación de los topes electorales. A las 11 de la mañana en la Catedral Primada de Colombia serán las exequias del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien falleció el pasado viernes 8 de mayo a los 64 años, luego de batallar contra un tumor cerebral que deterioró su salud en los últimos meses. Cientos de personas despidieron al periodista Mateo Pérez Rueda en el municipio de Yarumar, en el departamento de Antioquia. El joven comunicador de 24 años fue asesinado por las disidencias de las FARC en zona rural de Briceño mientras realizaba labores de reportería sobre el conflicto armado. Un juez de Bogotá legalizó las capturas de Andrés Sotelo y Tatiana Vega López por el caso de la muerte de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía Nacional, ocurrido en noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, en Bogotá. Durante la audiencia, la Fiscalía lo responsabilizó de los delitos de tortura, uso de menores para cometer delitos, ocultamiento de pruebas y soborno a testigos. Al término de un consejo de seguridad en Quibdó, en el departamento del Chocó, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, junto a la cúpula militar, anunciaron que cerca de 130 policías llegarán al departamento antes de finalizar este mes de mayo. A ellos se sumarán otros 120 uniformados del ejército para desarrollar operaciones en contra de estructuras criminales. Nueva masacre en el departamento del Magdalena, 4 muertos y 2 heridos. Es el saldo del ataque de sicarios de la banda criminal Los Pachenca en jurisdicción del municipio de Pueblo Viejo. En una rápida reacción de las autoridades, 5 de los presuntos responsables fueron capturados y fueron puestos a disposición de la Fiscalía. La Dirección Nacional de Inteligencia rechazó las acusaciones del candidato presidencial Abelardo Esprella sobre la supuesta participación de funcionarios de esa entidad con planes para atentar contra su vida. La entidad, por el contrario, advirtió que podría emprender acciones legales en contra de Esprella y le invitó a mostrar las pruebas de sus señalamientos contra esa dependencia del gobierno. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue, más que radio. Las personas que tenemos una experiencia espiritual y que la desarrollamos y que tenemos momentos de oración, momentos de meditación, momentos de conexión con lo trascendente, sabemos que no todo se agota en nuestras fuerzas y en nuestras posibilidades, que contamos con la ayuda de Dios, que contamos con la ayuda de lo trascendente. Y por eso buscamos conectar, buscamos trascender para descubrir cómo salir adelante o descubrir la bendición que ya se está dando. En el oracional El Man está vivo, el tema de hoy es: Dios tiene la última palabra. Tú te esfuerzas, tú das lo mejor de ti y sabes confiar. Tú sabes. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.308. Bienvenidos, muy buenos días, un gusto saludarlos para quienes llegan a esta hora desde Mañanas Blue. Hoy es lunes, es 11 de mayo, aquí estamos con noticias de Colombia y el mundo. A esta hora también los temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, oyentes, buenos días, feliz inicio de semana para todos. Desafortunadamente, con las muertes y las despedidas, también como el tema de las redes sociales, lo es Germán Vargas Lleras, la gran conversación, la gran tendencia en redes sociales, porque el país entero le está agradeciendo al estadista, al demócrata, al cascarrabias, pero también al técnico Germán Vargas Lleras. La despedida de Germán, Néstor, es uno de los temas más importantes hoy en las redes sociales. ¿Sabe que Germán no era cascarrabias, Camila? Era un hombre irascible, era fosforito. Me parece que es una fea caricatura. Pero también con un sentido del humor, con un sentido muy agudo del humor. Era muy, muy divertido. El país no conoció su sentido del humor, desafortunadamente, y se quedó con esa imagen, la suya, la de cascarrabias, la del coscorrón. La de las preguntas chimbas. La de las preguntas chimbas, pero Germán era mucho más que eso. Claro, claro. Desafortunadamente, en esta época de política y de políticos que quieren portarse como reinas de belleza y que quieren agradar a todo el mundo, Germán Vargas no era eso. Germán Vargas fue mucho más que eso, era un estadista, un sobreviviente. Le dijo el presidente Petro, un gladiador, tiene razón. Un guerrero, le dijo su hermano José Antonio. Y así se titula la columna del periódico El Tiempo, justamente de su hermano. Vargas era todo al mismo tiempo, un hombre que fue concejal, que fue congresista, que fue ministro, que fue vicepresidente, Néstor, y que en redes sociales mucha gente está resaltando sus trabajos. Por ejemplo, para la vía La Línea, para las carreteras 4G, para los acueductos de ciudades tan importantes en Colombia como las del eje cafetero, las obras que hoy tiene el departamento del Chocó, de Antioquia y del Valle del Cauca. Y también destacan de Germán Vargas Lleras, que aunque no fue presidente, Néstor, pues dejó el legado, incluso por encima de quienes han ocupado ese que quizá fue el único cargo de la vida pública que le faltó a Germán Vargas Lleras. La despedida comenzó ayer, antier, en la Cancillería. Hoy será el adiós en la Catedral Primada de Bogotá, en una misa a la que estarán sus amigos, sus familiares y el país que sigue desfilando para despedir. En la Cancillería por una razón, porque fue en ese palacio y en ese salón donde se enamoró de la política, en donde creció Germán Vargas Lleras, porque desde allí gobernó su abuelo Carlos Lleras. En esa época no había Casa de Nariño, había Palacio de San Carlos. De hecho, la fotografía famosa del primer de Germán, discurso. No, la de Germán siendo muy chiquito, esa, parado en la mesa, la de la mesa, la es del en el escritorio. mismo Palacio de San Carlos, ahí con su abuelo. Un niño en ese momento, Germán debía tener 4 o 5 años. Esa fotografía tomada durante el gobierno, alguna vez le pregunté, esa fotografía debe ser del año 67, cuando Germán tenía 5 años de edad. Ese es el Germán que hoy despide el país, que es la tendencia y la conversación en redes sociales. Le decía, no es esta la única despedida, también es tendencia Calarcá, Mateo, Briceño y la palabra paisajes. Durante todo el fin de semana le costó al presidente Petro la explicación que dio del asesinato de alias Calarcá y su disidencia de las FARC del periodista en el municipio de Briceño. El presidente Petro tiene la teoría que a Mateo lo mataron por ir a tomarle fotos al paisaje. Hasta la familia de Mateo le respondió al presidente Petro que si fuese así, solo tenía que salir a la ventana, porque de la ventana de la casa se ve la cordillera más hermosa de Colombia, dijo el papá.
A Mateo lo mataron por contar la verdad de una guerra de alias Calarcá en Briceño. Ya entregaron el cuerpo. Anoche Néstor fue ya sepultado en su natal Yarumal. También es tema de conversación, finalmente, en este asunto, Huescol y Uribe, una entrevista de 3 horas. Anoche fue. Claro, del creador de contenido Huescol, que ya había entrevistado al presidente Petro. Fue el turno ahora para Álvaro Uribe Vélez. Habló de estos temas de orden público, habló de los políticos asesinados, habló de Germán Vargas Lleras para decir que pese a las diferencias, era un político que le daba altura al debate y a la ejecución en Colombia, y comieron empanada, estuvieron recorriendo la finca al estilo de Huescol. Una conversación con Álvaro Uribe Vélez en campaña. Camila, gracias. El presidente Petro se atrevió a decir, hubiera dicho Germán Vargas, qué respuesta tan chimba. El presidente Petro se atrevió a decir que a Mateo lo mataron porque fue a mirar el paisaje y a tomar fotografías del paisaje en esa zona, la zona más peligrosa de orden público en todo Colombia, el norte del departamento de Antioquia. Y que lo mató Néstor Chalá, y que con Chalá no hay un proceso de paz en curso, como si Chalá no fuera el sicario de Calarcá. El presidente Petro exculpando, de alguna manera, quitándole la responsabilidad al jefe de esa disidencia. Un hombre que no se nos puede olvidar, ya había sido capturado, pero quedó en libertad porque es gestor de paz, y hoy no hay orden de captura vigente, siguen suspendidas contra alias Calarcá. Sobre Mateo Pérez Rueda, ya su familia recuperó la motocicleta, recuperaron el cadáver de Mateo, finalmente lograron entrar a esa zona dominada por el señor Calarcá y sus cómplices. 5:41 en Antioquia. Héctor Santamaría. Néstor, buenos días. Han sido horas de tristeza, de lágrimas y de frustración luego de que una comisión humanitaria lograra entrar a la vereda Palmichal y recuperó el cuerpo de Mateo Rueda, el joven de 24 años que viajó a la zona rural de Briceño para tratar de hacer un trabajo periodístico. Carlos Pérez, el papá del periodista oriundo del municipio de Yarumal, contó que en medio de las tristezas que le embarga a él y a su familia, cómo se enteró de la muerte de su hijo, pero sobre todo, cómo fueron esas horas. Precisamente estábamos en una misa por él y estaba empezando la Eucaristía cuando nos dieron la noticia. Entonces, me imagino que todavía no hemos podido salir. Estamos casi... Una vez la tragedia y la noticia fue confirmada, una de las grandes preguntas es qué hacía en la zona rural de Briceño este joven que estaba a menos de un mes de cumplir años. Aunque mucho se ha especulado, Juan Guillermo Muriel, amigo íntimo de Mateo Pérez, afirmó que lo que él quería era entrevistar a alias Primo Gay y que incluso ya había en algún momento buscado a alias Cabullo, que son cabecillas de las disidencias en esa zona del norte de Antioquia, porque quería una respuesta para su pueblo. Él quiso entrevistar a alias Cabullo para conocer las razones del conflicto y un poco de las percepciones sobre la paz, y actualmente él quiso entrevistar a alias Primo Gay. En medio de esto, Néstor, llegó un mensaje del Estado Mayor de los bloques y frentes de las disidencias de alias Calarcá, en donde negó haber secuestrado y asesinado a Mateo Pérez. Esta dirección nunca fue informada sobre la detención del periodista. De ser vera la participación del Frente 36 en ese asesinato, los autores lo hicieron de manera personal, sin autorización y sin consultar. De inmediato habló el presidente Gustavo Petro, inicialmente en su cuenta de X, Néstor, quien dijo que fue asesinado por Joneison Chalá Torrejano del Frente Darío Gutiérrez, que es un grupo dividido del Frente 36 y que con él no negocia el gobierno nacional, y además las palabras que han generado malestar en Antioquia. Como hoy mismo hay un caso de un joven asesinado, bueno, la fiscalía dirá las razones. Entra a una zona que es la de más alta tasa de homicidio que tenemos, muertos, incluido el joven de hoy, que no fue a buscar oro, fue al parecer a sacar fotos de paisaje para su periódico, que sacaba desde el colegio en Yarumal, pero entró a la zona de la lucha por el oro. Néstor, la familia de inmediato rechazó esta afirmación del presidente Gustavo Petro y también el gobierno de Antioquia, quien le sigue atribuyendo el homicidio a las disidencias de alias Calarcá, y por ello, en medio del último adiós a Mateo, fue el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el que tomó la vocería. Es que la fuerza pública entre con contundencia en Briceño y neutralice a los criminales asesinos de Mateo, bien porque los dan de baja
o bien porque los capturen. Más allá de estas disputas políticas, Néstor, don Carlos Pérez, en medio de los homenajes en Medellín y en Yarumal, en donde se hizo una velatón incluso para pedir justicia, pues ha señalado que se debe investigar la muerte de su hijo, que recordemos las exequias se llevaron en el cementerio del Carmen de esta población del norte de Antioquia. Medellín, el Valle de Aburrá, amanecemos con tiempo seco. A esta hora tenemos 17 grados de temperatura, Néstor. Héctor, gracias. 5 de la mañana, 44 minutos. La frase del presidente Petro diciendo que se metieron a una zona de descontrol, lo que demuestra es la falta de autoridad del Estado colombiano allí donde mandan estos disidentes de las FARC. Hay noticias esta mañana sobre el Ondius, que es el barco que finalmente tocó tierra en España. De los 94 pasajeros de 19 nacionalidades, encontraron ya que hay virus que está en tierra. Francia está confirmando esta mañana que una de las personas dio positivo para el antivirus. Es decir, en Estados Unidos, en Europa, el antivirus ya está en tierra. Desde Madrid, Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Sí, en efecto, 94 personas de 19 nacionalidades han sido desembarcadas en las últimas horas y mediante 8 aviones han sido trasladadas desde la isla canaria de Tenerife hasta distintos puntos del mundo. Entre ellos, Estados Unidos fue el último de los aviones que salió ayer, un Boeing 747 con una persona que se encontraba infectada por la enfermedad. Sin embargo, no se supo de su condición de infectada hasta que ha llegado a Estados Unidos, aunque los médicos indican que es una infección débil, no se ha manifestado completamente, así que mantienen todas las prevenciones a propósito de esa infección. Sin embargo, lo que sí preocupa y mucho es el estado de salud de la ciudadana francesa que comenzó a mostrar síntomas una vez se subía al avión con destino a París. Su estado de salud, según cuentan ahora mismo los medios de comunicación, es muy grave, así que se teme ahora mismo por su vida. Este asunto, el de los pasajeros evacuados del Ondius, está teniendo una proyección internacional muy pocas veces vista para un asunto de este tipo. Tanto es así que en las últimas horas hasta el Papa León XIV se ha pronunciado al respecto, agradeciendo la labor que están teniendo en las Islas Canarias. Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas. Efectivamente, el Papa estará el próximo mes de junio en las Islas de Gran Canaria y también de Tenerife. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Pues está compareciendo la ministra de Sanidad porque las operaciones de desembarco deberían terminar a lo largo de esta tarde. Hay una veintena de personas que tendrán que salir del barco a última hora de esta tarde con destino hasta Países Bajos, es decir, el país del pabellón del barco, Australia y Nueva Zelanda. Una vez esas personas hayan abandonado el barco, esta embarcación saldrá con destino a Países Bajos, precisamente con la tripulación mínima imprescindible y con el cadáver a bordo de una de las personas que ha fallecido en los últimos días como consecuencia de esta enfermedad. Esta mañana la imagen es la de ese barco fondeado en el puerto de Granadilla, se le ha abarroado un barco gasolinera, ha repostado y ya lo único que falta es que salgan esas personas. Como digo, estas labores se han retrasado un poco porque el vuelo que está viniendo desde Australia ha tenido que recorrer, como imaginarán, prácticamente medio globo terráqueo para alcanzar las costas africanas y poder finalmente evacuar a estas personas. Aquí en España, las 13 personas de nacionalidad española que se encuentran en el Hospital Gómez Hoyo de Madrid, lo ha confirmado esta mañana el gobierno de España, tendrán que realizar cuarentena en ese hospital hasta el próximo 17 de junio, Néstor. Enrique, 5 de la mañana, 48 minutos, 64 años tenía Germán Vargas, que murió a 3 semanas de las elecciones presidenciales en donde hubiera querido ser candidato presidencial. El cáncer, el tumor en el cerebro, se lo impidieron. Hoy a las 11 de la mañana serán las exequias, la misa de despedida en la Catedral Primada de Bogotá. Desde el Salón de la Cancillería, en donde fue velado su hermano, el siguiente, Enrique Vargas Lleras. Que hemos perdido a uno de los hombres más preparados y comprometidos con el país. Un hombre sano, limpio, que le entregó su vida completa al país. Concejal de pueblo, con mucho orgullo de Oaxaca, concejal de Bogotá, senador durante varios periodos, presidente de esa corporación. Tiene un trabajo
legislativo hizo como toda el la que carrera más. política. Germán fue 2 veces ministro, llegó a ser vicepresidente de Colombia, candidato frustrado a la presidencia de la República, que era el cargo para el que se preparó, que siempre soñó. Trabajó de la mano del expresidente Juan Manuel Santos. Lo que sí le puedo decir es que tenía todas las cualidades para ser un buen presidente. Como han dicho muchos, hubiera sido un mucho mejor presidente de la persona que ganó la presidencia. Él tenía carácter, tenía manejo del Estado, tenía visión, tenía todas las cualidades para ser un buen presidente. Infortunadamente, otro expresidente en la Cancillería, Iván Duque. Hacia el mes de febrero fue nuestra última conversación telefónica y nos vimos a finales del año pasado. Siempre disfruté las conversaciones con él, construimos una amistad muy bonita, una amistad sólida, donde compartíamos desde las preocupaciones por el país hasta los temas de familia, los temas personales. Con el expresidente Uribe tuvo una tensa relación, se atravesó a la reelección de Uribe, no fueron amigos políticos de la época, no fue su aliado, hablando sin embargo de cómo en algún momento coincidieron ideológicamente. Desde Medellín, el expresidente Álvaro Uribe. Pero tengo 2 tristezas. Sí. La muerte de Germán Vargas Lleras. Siempre tuvo desacuerdos conmigo, pero un líder excepcional. Excepcional. Él siempre tuvo desacuerdos con usted, pero usted no con él, o los dos estaban. No, siempre, pero sí. Yo creo que no fueron tampoco graves. Claro, bien. Aquí me hizo una Será visita. Esta mañana de lunes el último homenaje a Germán Vargas Lleras. Miguel Cardosa. Buenos días, Néstor. El ex vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, falleció en Bogotá a los 64 años. El líder natural de Cambio Radical padecía un meningioma benigno, un tipo de tumor cerebral. Vargas Lleras era hijo de Germán Vargas Espinosa y Clemencia Lleras, además nieto del expresidente de la República, Carlos Lleras Restrepo, quien gobernó el país entre 1966 y 1970. La trayectoria política la comenzó en Boyacá, Cundinamarca, en 1981, cuando tenía 19 años como concejal. Entre 1992 y 1998 fue concejal de Bogotá y posteriormente llegó al Senado de la República, el cual presidió en el año 2003. El sábado, el cuerpo del ex vicepresidente fue llevado al Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, donde se realizaron las honras fúnebres. Antes de las 3 de la tarde, familiares y allegados tuvieron primero un espacio privado para despedirse. El féretro ingresó escoltado por unidades de la policía y personal militar junto a su familia y personas cercanas. Desde el Palacio de San Carlos, esto dijo la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Lamento mucho que no haya sido presidente de Colombia. Lamento, y es el caso como un Álvaro Gómez, que lamentaremos siempre que no haya podido ser presidente de nuestro país. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.400... Los 500 indígenas que deben llegar esta mañana a Bogotá van a atravesarse porque dicen las autoridades en Bogotá quieren tomarse edificios públicos con las honras fúnebres de Germán Vargas Lleras y con la misa de la catedral. Van a coincidir unos y otros. Nicolás Rodríguez. Néstor, buenos días. Sí, señor, pues a Bogotá o en Bogotá están las alarmas encendidas por la llegada de aproximadamente 600 indígenas de la comunidad Misak que vienen desde el departamento del Cauca. Sin embargo, con su llegada hay información importante del distrito a esta hora porque habría una posible toma por parte de este grupo a los edificios de la Cancillería, así como también al edificio del Ministerio del Interior en pleno centro de Bogotá. Pero también habría un plan de llegada exactamente a la Plaza de Bolívar para realizar un plantón a lo largo de la mañana. Cabe recordar, Néstor, que no es la primera vez que esto sucede, ya que en el mes de abril, exactamente el día 21, en pleno centro de la capital, se registró una alteración de orden público por la toma que hicieron este grupo de indígenas del Ministerio del Interior desde las 9 de la mañana y cerca de 1.200 personas quedaron atrapadas a lo largo del día, funcionarios y visitantes, por supuesto. Pero asimismo quedó en evidencia, Néstor, en medio de estas alteraciones, la instrumentalización de menores
como un escudo para impedir que la fuerza pública, en este caso el UNDEMO, interceda para la recuperación de estos edificios. Por ahora, Néstor, desde el distrito se le pide al Ministerio del Interior, como máximo responsable de su llegada, que se coordinen los espacios de conversación adecuados y que, según estos líderes indígenas, llegarían directamente a Bogotá a reclamar incumplimientos por parte del gobierno en temas relacionados con ayudas económicas. En este momento, Néstor, según lo confirman fuentes, ya vienen llegando por Chusacá, exactamente entrando por el sur de la capital, y se espera que sobre las 10 de la mañana lleguen directamente al centro de la capital de Bogotá. Gracias, Nicolás. 5 de la mañana, 54 minutos. ¿De dónde salió, Juan Camilo? Buenos días. La versión de que James Rodríguez se retira después del Mundial. Hola, Néstor, buenos días. Yo creo que eso es una versión de redes sociales, porque la verdad nadie de manera oficial confirmó que se retirara. De redes sociales quiere decir chisme. Chisme, sí, señor. A alguien se le ocurrió, comienza a propagarse. Sí, señor. Y tiene que salir James Rodríguez a desmentirlo. Sale después de un partidazo que se juega con el Minnesota United. De hecho, el partido en el que logra sus 2 primeras participaciones directas de gol, sus 2 primeras asistencias, no fue titular, entra, da la asistencia para el empate, después les vuelven a marcar y vuelve a dar la asistencia que pone a su equipo arriba en el marcador en el 2-2 frente a Austin FC por la MLS. ¿Hoy a cuántos días estamos del Mundial? A 30, un mes. Hoy es exactamente 11 de mayo, el Mundial empieza el 11 de junio en el Estadio Azteca, México-Sudáfrica, será el partido inaugural. El compromiso de James de momento es pleno con la selección Colombia. Confirmó que su último partido con Minnesota, eso sí, será el del miércoles frente a Colorado Rapids y que se va a concentrar con la selección Colombia desde este domingo. Debate presidencial anoche en Caracol Televisión y en Blue Radio entre los candidatos, los que aceptaron. No quisieron ni Iván Cepeda ni Abelardo de la Espriella hablar sobre temas ambientales. Alejandra Bello. Néstor, buenos días. Durante el debate de Colombia Decide 2026 de Noticias Caracol, Claudia López aseguró que el problema de fondo de la ganadería ilegal y la deforestación es la falta de una verdadera reforma agraria. Según la candidata, muchos campesinos terminan deforestando la Amazonía porque no tienen acceso a tierras productivas en otras regiones del país. Además, afirmó que la derecha colombiana se ha opuesto sistemáticamente a la reforma agraria desde 1936. La derecha de este país que se ha opuesto sistemáticamente a una reforma agraria. Ese campesino no estaría deforestando el Amazonas si tuviera un predio en los valles interandinos. Hay que continuar con la reforma agraria, con la entrega de tierras, con la asistencia técnica. Y por último, tenemos que lograr también tener un gran programa de mujeres que reverdecen, las mujeres indígenas, las mujeres campesinas. La declaración provocó la inmediata reacción de Paloma Valencia, quien rechazó esa afirmación y defendió la gestión del gobierno de Iván Duque en este tema. Valencia señaló que durante esa administración se titularon más de 1 millón de hectáreas y se entregaron más de 723.000 hectáreas a campesinos. También explicó que el problema actual está ligado al narcotráfico y al acaparamiento ilegal de tierras en la frontera agrícola. Lo que pasa, doctora Claudia, es que nosotros tenemos un frente colonizador que tiene que ver con los negocios de acaparamiento de tierras, pero que tiene que ver con los negocios de narcotráfico que están precisamente en la frontera agrícola. Uno de los temas que hay que pensar es cómo se desactiva la frontera agrícola. Y esto es bien importante, porque tiene que ver con las oportunidades que uno le da a esas personas. Y yo coincido, lo más lógico es hacerles una oferta de tierra en otros lugares de Colombia. Claudia López le respondió que no se puede tapar el sol con un dedo y reiteró que a pesar de algunos avances, Colombia sigue sin concretar una reforma agraria integral. Así, el debate ambiental terminó convirtiéndose en un fuerte choque político sobre la histórica deuda del país con el campo colombiano. Alejandra Bello, Blue Radio. Esta es Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue, más que radio. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá. La fiesta del fútbol a todo el mundo llegará.
espiritual se ve en Blue. La experiencia espiritual nos hace ser libres, autónomos, capaces de tomar nuestras propias decisiones, de actuar con inteligencia, con coherencia. Por eso hoy te quiero invitar a que conectes con lo mejor de ti, a que tengas esa conciencia de que hay algo superior a ti y desde allí vivas en autonomía. Hoy en el oracional El Man está vivo, la reflexión es no más dependencia. Es decir, construimos desde lo que somos, queremos y podemos. ¡Ánimo! Tú sabes. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. El periodismo no tiene apellido.